entonces. Bueno, yo soy Félix Takami, yo soy gastroenterólogo pediatra y me han asignado la clase de deshidratación hiponatrémica e hipernatrémica, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Lo primero es pues que la deshidratación secundaria diarrea sigue siendo pues de las causas más frecuentes de muerte en los niños, ¿no? La diarrea aguda acuosa pues da alta mortalidad y sigue siendo pues la razón más importante por el cual un niño se deshidrata, ¿no? La terapia de rehidratación oral con suero de rehidratación oral ha tenido un gran impacto en disminuir esa mortalidad, pero todavía pues hay muchos casos de pacientes que más allá de la diarrea pueden tener necesidad de hidratación endovenosa. Hay pacientes pues que la requieren en deshidrataciones graves por diarrea, algunos pueden estar chocados por diarrea o por otras razones, sangrados por ejemplo, algunos pacientes que tienen contraindicación de vía oral, que no pueden utilizar la vía oral para rehidratarse, habrá que utilizar vía endovenosa. Lo que debemos recordar sí es pues que la distribución del líquido en el cuerpo de los niños está determinada por la edad, ¿no? Entonces el agua corporal total en un bebé, en un lactante, será mayor que un preescolar o un escolar, ¿no? Conforme va creciendo, esa agua corporal total va disminuyendo. De un 70-75% en un lactante va bajando pues a un 60% aproximadamente en un adulto, ¿no? Y esa agua corporal total se distribuye pues en los espacios intracelular y extracelular, ¿no? Este último extracelular está conformado pues por el intersticio y el intravascular, como ustedes recuerdan. Acá tenemos pues a grandes rasgos, para que se den cuenta, 75% del agua corporal total en un niño, o el agua, perdón, representa el 75% del peso del niño, en un adulto 60-70% y en un anciano es menor, ¿no? 60%. Hay que tener en cuenta que los niñitos con los lactantes, como tienen un agua corporal total alta, mayor al 70%, entonces tienen mayor riesgo de deshidratarse, ¿no? Y al tener mayor riesgo de deshidratarse, buenas tardes, Juan Jesús, al tener mayor riesgo de deshidratarse, y tener mayor requerimiento basal, entonces pierden más peso también. Pues hay que tener en cuenta que los lactantes, al ser más agua su cuerpo, tienen más riesgo de deshidratarse, tienen más requerimiento hídrico, además. Entonces, estas dos cosas, el porcentaje de agua corporal total y el requerimiento hídrico basal que tienen, los hace más propensos a deshidratarse. Por eso es que los bebitos, los lactantes, tienen más problemas cuando tienen diarrea que los niños más grandes, ¿no? Ustedes van a recordar la gran mayoría de niños con diarrea deshidratados son pues lactantes. Y esto también está en función no solamente de un mayor contenido de agua corporal total, como ustedes pueden ver acá, un mayor contenido de agua corporal total, sino también porque tienen menos capacidad de concentrar orina y porque tienen mayores pérdidas insensibles. Entonces todo eso hace que estos niños sean más lábiles a la pérdida de líquido comparado a los niños más grandecitos. Recordemos pues entonces los espacios, ¿no? Hay un espacio que es el espacio intracelular, el líquido intracelular, y otro extracelular. Recordemos que si en promedio, ya hablando de un niño grande, por ejemplo, o bueno, de un lactante en general, si tenemos un porcentaje definido, 2/3 de ese porcentaje, en este caso el ejemplo es con un adulto o con un joven, un niño grande, entonces si tenemos un porcentaje de 60% o 70% en un lactante, 2/3 de ese volumen, 2/3 se encuentra en el líquido intracelular, en el espacio intracelular, y 1/3 nada más en el espacio extracelular, 1/3 en el extracelular. Y de este volumen, este líquido que está en el extracelular, 3/4 están en el intersticio y solamente 1/4 está a nivel de plasma. 3/4 en intersticio y 1/4 a nivel de plasma. Entonces uno se da cuenta acá, pues, a diferencia de que lo que algunas veces uno puede pensar que la sangre, ¿no? El torrente sanguíneo es el mayor volumen, ustedes se dan cuenta que para nada, ¿no? Está mucho más en el intracelular y en el extracelular, mucho más en el intersticio, como ustedes pueden darse cuenta, y hay cambios en cuanto a pasajes pues, de agua de un lado a otro, entre el intra y el extracelular hay un balance que está dado por la gradiente osmolar que puedan dar cada uno de los iones en estos espacios, ¿no? Debemos recordar entonces, pues, que tenemos un espacio extracelular, intracelular, y cada uno tiene cationes y aniones. Lo más importante es recordar, pues, que el catión más prevalente a nivel del espacio extracelular es el sodio, y el catión más prevalente en el intracelular es el potasio.
¿no? El potasio es entonces básicamente intracelular y el sodio es extracelular. Y eso les va a servir recordarlo a lo largo de su internado en diferentes situaciones que van a manejar de emergencia. Ese es un cuadrito que parece un poco complicado, pero solamente quiero que recuerden lo siguiente, ¿no? Un paciente, en general, tiene una regulación de volemia y de osmolaridad. Ya hay respuesta renal y respuesta cardiovascular. Entonces, si hay, por ejemplo, un cuadro de hipovolemia con hipotensión, va a haber una respuesta cardiovascular disminuyendo el péptido natriurético atrial y con eso aumentando la reabsorción de agua, tratando de retener agua para llevarlo a la normotensión y la normovolemia. Lo mismo pasa con el riñón, aumenta la producción de renina, angiotensina, eso genera mayor aldosterona y lo mismo reabsorción de agua, y vasoconstricción, que va a llevar a lo mismo, normotensión y normovolemia. En el caso que yo tenga problemas de osmolaridad, la osmolaridad esté aumentada, ¿no? ¿Qué cosa va a suceder ahí? ¿No? Hay una respuesta del hipotálamo que va a generar mecanismo de la sed para mayor ingesta de agua y además va a liberar ADH, ¿no? Hormona antidiurética para mayor reabsorción de agua y con eso esa osmolaridad aumentada tratar de llevarla a la normal. Entonces hay mecanismos compensatorios renales, cardiovasculares, neurológicos inclusive, ¿no? A nivel del sistema nervioso, que nos van a ayudar a compensar esta hipovolemia, esta hipotensión y esta osmolaridad que puede estar aumentada por diferentes razones. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay mecanismos compensatorios y hay toda una fisiología y una homeostasis que debe mantenerse. Entonces, por ejemplo, vamos a tener situaciones, ¿no? De deshidratación, y entrando al tema, situaciones de deshidratación donde va a haber sodio alto, hipernatrémica o hipertónica, isonatrémica o isotónica, y otra hiponatrémica o hipotónica. Entonces, en las deshidrataciones hipernatrémicas vamos a tener pues mayor pérdida de agua y no tanta pérdida de sodio. Hay mayor déficit de agua y menos déficit de sodio. Entonces, al haber menos agua en el torrente sanguíneo, ¿no? Y haber menos pérdida de sodio, entonces pierdo más agua y no pierdo mucho sodio, finalmente se concentra el sodio en la sangre, porque ¿no? el porcentaje de agua que se pierde es mayor, se va concentrando el sodio. Por eso es que el sodio está en más 150, hipernatremia, está alto, y esto lleva a una osmolaridad plasmática también elevada, también alta, mayor a 300. Cuando tengo una deshidratación isonatrémica, yo voy a perder ambos. Por eso es que el sodio no se va a concentrar ni se va a diluir y se va a mantener pues en rangos normales. Y además voy a tener pues una osmolaridad plasmática normal. Cuando es hiponatrémica será lo contrario, aumentará la pérdida de agua, pero no tanto como la pérdida de sodio. Entonces pierdo mucho sodio y finalmente se diluye, ¿no? Y en el intravascular voy a encontrar niveles de sodio menores. Y con eso voy a llevar pues a una osmolaridad plasmática también más baja. Eso lo vamos a ir conversando ahora. Pero lo que debemos recordar sí es en las deshidrataciones normonatrémicas e hiponatrémicas, lo que se va a afectar en normo y en hiponatrémicas, estas de acá, las últimas, va a haber una afectación de espacio extracelular, ya que el agua va a tender a mantenerse en el compartimiento con mayor tonicidad. Entonces, yo tengo célula, tengo el extracelular, entonces lo que va a suceder en estos casos, si en el extracelular, en el intravascular hay menos sodio, entonces el agua va a tender que ingresar. El afectado será el espacio extracelular y el compartimiento con mayor tonicidad que va a ser la célula es hacia donde se va a ir el agua. En estas situaciones en las cuales el agua más bien va a ingresar a las células, la hipovolemia, como ustedes se darán cuenta, si el agua no se queda en el intravascular, sino más bien se va hacia la célula, al intracelular, entonces la hipovolemia se va a manifestar más precozmente, porque la hipovolemia va a estar dada por finalmente va a llevar a hipoperfusión tisular y se van a encontrar los signos clásicos de deshidratación. Entonces hay menos volemia, hay menos perfusión y la deshidratación va a ser más notoria. Diferente el caso a que si yo tengo un paciente con una deshidratación hipernatrémica, en el cual tengo el sodio alto. Entonces, el sodio alto en plasma va a hacer que la osmolaridad plasmática sea mayor.
y finalmente el agua va a salir del intracelular al extracelular. Entonces el compartimento afectado va a ser el intracelular. Ahí es donde va, ¿no? De ahí va a salir el agua. Y finalmente, pues la hipovolemia, en estos casos, como el agua se viene al intravascular, extracelular, intravascular, la hipovolemia será más tardía y más bien van a predominar los signos de deshidratación intracelular. Es decir, se va a afectar más la piel, las mucosas, ¿no? Que la presión arterial, por ejemplo. ¿No? Entonces, vamos a tener que el agua está en el torrente sanguíneo, la presión arterial, el llenado capilar probablemente ¿no? esté más o menos estable, pero las células se van a ver más resecas, ¿no? Van a ver más afectada por la salida del agua, ¿no? Hacia la zona más hipertónica. De eso vamos a seguir conversando un poco en los siguientes minutos. La indicación más frecuente de rehidratación endovenosa en los niños es la diarrea con intolerancia oral, ¿no? Paciente que vomita mucho, que está deshidratado y necesita rehidratarse. Pero también hay otras indicaciones, como estuvimos más o menos mencionando al comienzo, ¿no? Patologías quirúrgicas, invaginación intestinal, obstrucción por heridas, vólvulo, peritonitis, abdomen agudo no quirúrgico como pancreatitis, silvio dinámico, alteraciones del sensorio como una meningitis o un paciente con hipertensión endocraniana que está vomitando. Entonces hay varias indicaciones que nos van a llevar a manejo de hidratación vía endovenosa, como lo hemos puesto acá, ¿no? Está ejemplificado, resumido lo mismo. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos dos opciones. Opción 1 es rehidratar de forma endovenosa rápida. La rehidratación endovenosa rápida, RER, como se abrevia, ¿no? En esta se va a manejar la solución polielectrolítica. En el caso de diarreas, manejamos solución polielectrolítica y se va a infundir a un ritmo de 25 cc por kilo por hora durante 4 horas. 25 cc kilo hora por 4 horas, o sea, 100 cc por kilo en esas 4 horas. Vamos a manejar una velocidad de infusión de sodio adecuada y una velocidad de infusión de potasio también adecuada, sin excedernos en la velocidad de infusión. Vamos a estar con 0.5 mil kilo hora en caso de potasio. Ustedes saben que la infusión de potasio no debe exceder de 0.5 a 1, y aquí estamos en 0.5, o sea, no va a haber mucho problema, y va a corregir 2.5% de deshidratación por cada hora de manejo. Entonces vamos a ir tratando de lograr que el paciente se rehidrate y conforme vamos rehidratando en esas 4 horas vamos evaluando al paciente. Si el paciente en 3 horas se rehidrata, ahí queda. Si necesita 4, seguiremos con 4. Entonces ustedes van manejando un volumen de 25 cc kilo hora durante 4 horas y van observando cada hora cómo va el paciente para ver si podemos ya suspender esta rehidratación rápida. ¿Cuáles son las ventajas de una rehidratación rápida? Que no requiere calcular porcentaje de deshidratación. Simplemente el paciente está deshidratado y ustedes le dan ese tratamiento, le dan esa rehidratación rápida. Y tampoco el aporte de líquidos para cada caso. No hay que calcular mucho, simplemente tomar la solución que hemos elegido y manejar este volumen, 25 cc kilo hora por 4 horas en promedio. No hay que calcular electrolitos tampoco, es una solución estándar. No requerimos cambiar de soluciones, ¿no? Durante esas 4 horas, durante la rehidratación. Es adecuada para la mayoría de pacientes, incluidos los pacientes con diarrea. Reduce el tiempo para rehidratarse y permite, pues, iniciar precozmente la alimentación. Entonces tiene sus ventajas esta rehidratación endovenosa rápida. Pero van a tener situaciones en las cuales el paciente está en shock, está deshidratado, severo y tiene shock. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo del shock. Y para eso siempre los bolos conocidos de suero fisiológico, solución salina, 0.9%, 20 cc por kilo por bolo. 2 hasta 3 veces. 20 cc por kilo por bolo, de 2 hasta 3 veces. Si responde, pasaremos a la rehidratación rápida. Si no responde, entonces tendremos que manejar al paciente de otra forma. Pues no, pasarlo a UCI, evaluar si hay falla multiorgánica, si es un shock séptico, qué es lo que está pasando con este paciente. Ya es otro tipo de manejo en realidad, asociando otro tipo de medicinas, ¿no? Hay que considerar, sí, en la rehidratación endovenosa rápida algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes que vienen deshidratados y le vamos a hacer rehidratación endovenosa rápida, hay que tomar laboratorio al inicio, comenzando. Si es que el paciente tiene deshidratación severa, está en mal estado general, tiene trastorno del sensorio, o si el paciente está en hilo adinámico o está en oliguria. Hay que tomar controles de arranque, de inicio. Si el paciente está estable, si el paciente está estable, con una diuresis aceptable y un sensorio aceptable,
y no deshidratación más que moderada, entonces podemos hacer posteriormente estudios de laboratorio si lo consideramos. Recordemos también que si el paciente está en anuria, oligoanuria, no hay que poner potasio en la solución, utilizaremos otro tipo de solución hasta que tengamos resultado de laboratorio y estar seguros que no vamos a perjudicar al paciente poniéndole el potasio en la solución, ¿no? Porque el potasio no se pone en pacientes que están con insuficiencia renal porque podemos generarle más problemas. Ya saben que los pacientes en IRA retienen potasio y si le ponemos más potasio, finalmente va a ser cuadros de hipercalemia y lo podemos pues complicar aún más. Hay que considerar también monitorizar a estos pacientes. Nunca se olviden que el paciente que está deshidratado tiene que ser monitorizado, ¿no? Monitorizado en forma frecuente, signos vitales, signos de deshidratación, diuresis, ¿no? Eso es básico en cualquier paciente que en mal estado general hay que ir evaluando funciones vitales, la diuresis en chocados y los signos de deshidratación. Cuando ya no haya contraindicación para uso de vía oral, cuando el paciente ya no necesite rehidratación endovenosa, ustedes pueden pasar a manejar por vía oral. Entonces, ya no hay contraindicación, ya no hay shock, ya no hay hilo dinámico, el sensorio está normal, no hay riesgos, podemos manejar suero de rehidratación oral en estos pacientes. Luego de rehidratado ya obviamente iniciaremos la alimentación inclusive. Si el paciente no mejora con esta rehidratación endovenosa rápida, ya van ustedes 2, 3 horas, se van para la cuarta, y el paciente no mejora, hay que confirmar los ingresos. Algunas veces se obstruyó la vía, algunas veces se salió la vía, algunas veces el goteo está mal calculado, ¿no? O mal indicado en la bomba de infusión, etcétera. Entonces hay que reevaluar si realmente está pasando lo que queremos. Y por eso cada hora tenemos que evaluar a estos pacientes para estar seguros que esté recibiendo lo que está indicado según cálculos. Si hay poliuria, hay que evaluar si hay glucosuria en el paciente por exceso, hay veces de glucosa a nivel del suero o velocidad de infusión muy rápida. También verificarlo. Si está poliúrico, llama la atención que un paciente deshidratado esté poliúrico, ¿no? De repente es mucho volumen y no necesita, no está tan deshidratado como pensábamos, o de repente estamos generándole pues glucosuria y poliuria secundaria. Otra razón de no mejoría, ver los egresos, las pérdidas concurrentes. Está vomitando mucho, además está con mucha diarrea, flujos no importantes o altos que esté llevando pues a que el paciente tenga unos egresos muy altos y con eso no logremos la rehidratación. Tengamos en cuenta también en qué momento reevaluar en situaciones de no mejoría. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esa rehidratación endovenosa rápida? ¿Cuándo no debemos utilizar rehidratación endovenosa rápida? En pacientes, por ejemplo, que tienen hiponatremias severas sintomáticas. Esos pacientes que tienen un sodio por debajo de 120, primero hay que corregirlo, ¿no? Sacarlo del shock y primero corregirlo. No pasar rehidratación endovenosa rápida porque podemos generarle más problemas al hacer movilización y cambios del nivel de sodio en el paciente en forma rápida. Primero mejorarle el sodio. En pacientes hipernatrémicos, en el otro extremo, ¿no? Hipernatremia severa, más de 160, tampoco debemos hacer rehidratación endovenosa rápida. Pacientes hipercalémicos, con más de 6, con alteración de EKG o hipocalemia severa, también con alteración de EKG, menor a 2.5. Aquellos pacientes con cardiopatías con riesgo de ICC no debemos ser agresivos, no debemos rehidratar rápido porque lo podemos chincharcar, ¿no? Generar congestión. Pacientes con insuficiencia renal que se pueden edematizar, síndrome acítico edematoso que podemos hincharlo más. Hipoglucemia severa, que también al ser muy agresivos con los volúmenes y velocidades, podemos generar que se edematice más o haga insuficiencia cardíaca y desnutridos severos por las mismas razones, porque muchos están hipoalbuminémicos o tienen trastornos electrolíticos y diabetes. Entonces, tengamos en cuenta, pues, en qué pacientes no debemos hacer rehidratación rápida. ¿Ya? En lo que está contraindicado entonces, ya lo vimos, ¿no? Estos cuadros de trastornos severos, ya sea hipo o hiper, de sodio y potasio, y con comorbilidades, como las que hemos mencionado, con riesgo de que el paciente no maneje volúmenes y se termine edematizando o encharcando, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes entonces que necesitan rehidratación endovenosa y que está contraindicada la rehidratación endovenosa rápida? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con estos pacientes? Rehidratación endovenosa convencional, ¿no? Como se llama. Esta rehidratación endovenosa convencional o clásica está basada en ¿qué?
calcular, este es más complicadita porque hay que hacer más cálculos, con calcular necesidades basales, el déficit previo y las pérdidas concurrentes. Necesidades basales. ¿Cómo se hace el cálculo de requerimiento basal? Creo que ya recibieron ustedes su clase. Ustedes pueden calcular con la fórmula de Holiday-Segar, ¿no? Calculan en niños por debajo de los 30 kilos, pueden calcular 100 cc por kilo por los primeros 10 kilos, a eso le agregan 50 cc por kilo por los siguientes kilos hasta 20, y después de los 20 calculan con 20 cc por kilo. Entonces, esta es la fórmula de Holiday, que me parece que ya deben saberla. Y lo otro es por encima de 30 kilos, ya es un poco más tedioso estar calculando de esta manera. Entonces, pacientes de 40, 50 kilos, ustedes pueden manejar más bien una rehidratación convencional con la superficie corporal. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no? 1500 por metro cuadrado por día, calculan a través de esta fórmula que es la superficie corporal. Esas son las necesidades basales. A eso hay que sumarle el déficit previo. ¿Qué cosa es déficit previo? Es el cálculo del déficit en base al peso anterior, el peso más cercano, confiable que tenga el paciente. Por ejemplo, si pesó previamente 10,200, ingresa con 9,500, hay 700 gramos que está deficitario, 700 mililitros a sumarse. Si no tiene peso previo confiable, hay que calcular el porcentaje de deshidratación en base al examen físico. Entonces, si la mamá dice, no recuerdo, no hace como un año que no lo peso, allá ahí habrá que trabajar entonces con cálculos aproximados o déficit aproximado en función de el estado de deshidratación del paciente. Entonces yo miro un paciente con los signos de deshidratación y diré, este paciente tiene entre 5 y 10 o más de 10, y diré, si está entre 5 y 10 tendrá un 7% o tendrá más cerca del 10%, y con eso haré un cálculo aproximado, ¿no? 5% de su peso, 10% de su peso o más del 10% de su peso, habrá que hacer ya un cálculo aproximado en base a los signos que yo encuentre. Obviamente, por ejemplo, si yo encuentro más signos en esta categoría, más signos de esta columna, yo diré está más cerca del 10%. Si encuentro pocos signos de deshidratación, yo diré tendrá más cerca del 5% de déficit, ¿no? Y si tiene todos los signos en esta categoría, diré está en más del 10%. Y de esa manera tendré un cálculo aproximado de ese déficit previo. Cuando tenemos deshidratación en estos pacientes, hiponatrémica o isonatrémica, lo que clásicamente se hacía es, o algunos hacen todavía, es darle el 50% de déficit previo, pasárselo en las primeras 8 horas, la mitad en 8 horas, un poco más rápido, y el otro 50% pasarlo en 16 horas. Con eso completamos las 24. Pero la verdad que eso es un poco tedioso y actualmente ya no se usa mucho esto, ¿no? Entonces, los niños en general, además, que tienen contraindicación de rehidratación endovenosa rápida, tienen alteraciones de la homeostasis del sodio y del agua. Entonces, en ellos lo que se sugiere, como hemos visto, cardiópatas, nefrópatas, ¿no? Hipovoluminémicos, ascíticos, etc. Disculpen. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Más bien, se distribuye en 24 horas ese déficit previo. Y con eso menos complicado, facilita los cálculos, evita cambios de goteo y disminuye el riesgo de errores, ¿no? Entonces, no se haga mucha bola con esto. Si es una deshidratación hipo o isonatrémica, ustedes van a distribuir ese déficit previo en 24 horas. Entonces vamos sumando necesidades basales más el déficit previo. Vamos sumando para rehidratar al paciente. Luego vienen las pérdidas concurrentes. ¿Qué cosas son pérdidas concurrentes? Son las pérdidas anormales de agua y electrolitos que va teniendo el paciente, ya sea en vómitos, ya sea en diarreas, ¿no? Uno va manejando los volúmenes que va perdiendo. La diarrea es lo más frecuente, como ya mencionamos, y las pérdidas se deben ir calculando de forma dinámica, hacer balances cada 4 horas, cada 6 horas para ir calculando cuántos son las pérdidas concurrentes. Entonces, al inicio yo puedo estimar una pérdida aproximada, ¿no? Una pérdida aproximada que pueda tener el paciente en las últimas horas para agregar como pérdida concurrente. De repente, ¿cuántas diarreas señora ha hecho en las últimas 4 horas? ¿Cuántos vómitos ha tenido? Y tener un cálculo aproximado. Pero una vez que el paciente ya ingresó, ya yo debo calcular en base a un balance. Tengo que hacer un balance. Y voy calculando en base a pérdidas con el balance. Y reponer volumen a volumen. Entonces ya se mide cuánto vomitó, se mide cuánta diarrea hizo, se mide cuánta pérdida o de colostomía, ileostomía tiene, ya se mide. Entonces, por ejemplo, si yo tengo
una pérdida de 100 mililitros en 4 horas, yo ya voy a considerar que en 24 horas va a perder 600 mililitros, ¿no es cierto? Si en 4 horas hay 100, en 24 horas multiplicamos por 6 y multiplicamos por 6, perderá 600 mililitros en 24 horas. Es un estimado que yo puedo utilizar en base a esas primeras 4 horas de balance para extrapolar a 24 y manejar el volumen que debo agregar en este cálculo general que estoy haciendo. O 25 cc por hora, que es dividir 600 entre 24. Estas pérdidas estos cálculos se van reajustando según las pérdidas aumenten o disminuyen en las siguientes horas. El balance es dinámico, cada 4 a 6 horas podemos ir modificando. Y obviamente se van reponiendo los electrolitos considerando los valores séricos que vayamos teniendo y el origen de la pérdida. ¿A qué nos referimos con eso? Porque de repente suena muy a teoría, pero no se entiende mucho. Entonces, por ejemplo, si no es lo mismo perder por diarrea electrolitos que perder, por ejemplo, por una ileostomía o una colostomía, o las pérdidas de un paciente con pancreatitis o por vómitos. Entonces ustedes pueden darse cuenta que las pérdidas por diarrea, miren, por ejemplo, en sodio, una pérdida promedio es alrededor de 60 mil equivalentes por litro en casos de diarrea, pero si yo tengo una ileostomía con gasto importante, puede ser hasta 130, 140, mucho más, ¿no? Si es bilis, mucho más. Si es páncreas, ¿no? Ustedes se van dando cuenta que las pérdidas de electrolitos pueden variar en función de cuál sea el motivo de la pérdida, de dónde salga esa pérdida, ¿sí? Entonces, yo voy a tener pues situaciones en las que el paciente necesite rehidratación endovenosa rápida, que pueden ser diarrea y otras más, inclusive quirúrgicas. Y en esos pacientes yo manejo situaciones. Tiene necesidad de rehidratación endovenosa, hago una rehidratación endovenosa rápida o tiene contraindicación de rehidratación endovenosa rápida. En esas situaciones yo ya voy entrando en lo que es pues el manejo de los pacientes con deshidratación hipernatrémica, hiponatrémica y las situaciones que ya mencionamos, ¿no? El hipernatrémico tiene sodio plasmático elevado, osmolaridad aumentada, ¿no? Es un paciente que el compartimiento afectado será el intracelular. El isonatrémico, donde voy a tener pues el sodio normal, la osmolaridad normal y compartimiento afectado el extracelular, lo mismo que la hiponatrémica, que tiene sodio más bajo, por debajo de 130, y una osmolaridad también reducida con afectación del compartimiento extracelular. Entonces, si yo tengo deshidratación hiponatrémica, esta deshidratación hiponatrémica en general es poco frecuente, salvo que sea una diarrea secretora, por ejemplo, muy severa, como en el cólera, ¿no? Y o la reposición sea con líquidos claros. Entonces, en el cólera pierdo 90 miliequivalentes por litro de sodio. Pierdo mucho más sodio que en un rotavirus, donde pierdo, por ejemplo, alrededor de 50 o 40-50. Entonces, yo por cólera pierdo mucho sodio. Me llevará a deshidratación hiponatrémica. Y además, pacientes que han estado perdiendo de repente las pérdidas usuales de alrededor de 60 miliequivalentes litro de diarrea, pero le ha estado dando la mamá puro líquido claro. ¿Qué es eso? Líquidos sin electrolitos. ¿Cómo qué? Como agua hervida, como darle infusiones, manzanilla, anís, etcétera, que no tienen electrolitos. Entonces voy dándole pura agua sin reposición de electrolitos. Finalmente lo llevaré a hiponatremia. Entonces recuerden, estas diarreas o deshidrataciones hiponatrémicas no son tan frecuentes, salvo casos de cólera o mala reposición con soluciones inadecuadas en casa, y por eso es importante siempre preguntar con qué ha estado reponiendo la mamá en casa. Las isotónicas son las más frecuentes, de lejos, ¿no? 70% de los casos son deshidrataciones isotónicas. Y dígase el caso de diarrea, dígase el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, patologías quirúrgicas. Isonatrémico, lo que más vamos a manejar. Y en esos pacientes se puede hacer rehidratación endovenosa rápida, generalmente sin problemas, como ustedes se dan cuenta. Pacientes con deshidratación hipernatrémica, más de 150 de sodio, ¿no? En sangre, tampoco no es muy frecuente, en quienes se ve generalmente en lactantes menores que reciben poco aporte, suben poco de peso, vienen muy hemoconcentrados, no han recibido mucha leche o reciben fórmulas muy concentradas, ¿no? Con mucho aporte de sodio. Generalmente son lactantes que la mamá no tiene buena producción y recién nacidos que la mamá tiene muy poca producción y estos niñitos se van hemoconcentrando y vienen deshidratados, hipernatrémicos, algunas veces hasta ictéricos, inclusive porque no defecan y aumenta la circulación enteropática, recirculando pues la bilirrubina, que debe ser excretada, y finalmente es un niño que viene con muy poca ganancia ponderal si es que la ha tenido, hipernatrémicos, ictéricos, deshidratados, obviamente, inclusive está con fiebre por la hipernatremia.
Y también en aquellos niños ya más grandecitos que no pueden pedir agua, niños con secuelas neurológicas, por ejemplo, que tienen diarrea y nadie se dio cuenta, están botaditos por ahí en una esquina, en una casa, nadie se dio cuenta que está con diarrea, va perdiendo y no puede pedir el agua porque tiene compromiso neurológico. Y luego tienen alteración del mecanismo de la sed. Estos serán pacientes hipernatrémicos, pero tampoco es muy frecuente como ustedes se van dando cuenta, ¿no? ¿Qué hacer entonces con un paciente que tiene deshidratación hiponatrémica o isonatrémica? Si el paciente está en shock, ustedes lo mismo, lo sacan del shock. Bolo de cloruro de sodio hasta 2 o 3 veces. Si responde hipoisonatrémico, lo manejamos con rehidratación rápida, endovenosa rápida. Si no, pasará a la UCI para otro tipo de enfoque, como hemos conversado. El paciente entonces que no tiene shock puede pasar a rehidratación endovenosa rápida, ya saliendo del shock. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya lo sacamos del shock y está contraindicado la rehidratación endovenosa rápida? Haremos la rehidratación endovenosa convencional y calcularemos necesidades basales, como ya lo conversamos, déficit previo, pérdidas concurrentes. Y eso es lo que le estaremos pasando, ¿no?, a lo largo de las 24 horas. Hay que ser más cautos, hay que ir más despacio. Lo que sí tendremos que ir haciendo es considerando pues los niveles que pueda tener el paciente de sodio. De primera intención podemos utilizar una solución con 80 miliequivalentes de sodio y a medida que tengamos resultados en la mesa podremos ir aumentando. Si está hiponatrémico, ¿no?, en menos de 135 le subiremos el sodio, si está en menos de 145 le bajaremos un poco el sodio y así lo iremos manejando. Hay que ir regulando bien los aportes. Igual de potasio, tratar de mantener una concentración de una velocidad de infusión de no más de 0.5 miliequivalentes kilo por hora. Y si se sospecha que hay insuficiencia renal, no dar potasio hasta tener resultados del laboratorio, ¿no? Porque lo podemos complicar más, no se vayan a olvidar. Mantener una diuresis adecuada siempre en el paciente es importante. Igual que el aporte de glucosa, que generalmente se maneja, pues, ¿no?, con estas soluciones también, la dextrosa. Monitorizar al paciente es sumamente importante, monitorización de funciones vitales, los signos de deshidratación cada 2 a 4 horas, el balance que tenemos que hacer, incluida la diuresis, para ver si hay que hacer cambios, para ver si el paciente va mejorando o no y hacer los manejos según las consideraciones. Controles de laboratorio. Podemos hacer al inicio electrolitos, urea, creatinina, para ver si hay acidosis, un gas arterial. Durante la hidratación, si los valores iniciales estaban muy alterados, podremos hacer controles para manejar. Y si es que no lo hay, no están tan alterados, esperaremos al final para ver si es que es necesario hacer un manejo adicional posterior a la etapa de rehidratación. El paciente con deshidratación hipernatrémica, como ya mencionamos, es un paciente no tan frecuente en realidad, ¿no? Son pacientes que pueden tener, por ejemplo, cuadros de diarrea con las pérdidas hipotónicas clásicas, pero que ha estado reponiéndose con soluciones que tienen exceso de sodio, soluciones demasiado saladas. Entonces, o son pacientes que tienen pérdidas y que no han recibido mayor reposición. Entonces, este paciente puede tener en ciertos momentos ya hipernatremia, llegar a valores elevados, ¿no? Los lactantes que mencionamos, lactantes menores, con fiebre, sobreabrigo, que aumenta las pérdidas sensibles de ellos y que tienen poco aporte de leche, como mencionamos, ¿no? Estos bebitos que la mamá no produce mucho y finalmente el bebé se sigue deshidratando, no gana peso y la mamá no sabe qué hacer y lamentablemente no tiene para comprar otra cosa y sigue insistiendo en darle y no sacia, obviamente, el apetito ni la sed del bebé, pero la mamá pues a veces en su desesperación no atina a hacer nada y simplemente sigue dando de lactar hasta que el bebé ya se complica, ¿no? Niños con daño neurológico severo asociado también a fiebre, diarreas, vómitos, en los que el mecanismo de la sed no está conservado o no pueden pedirla, como lo mencionamos, estos niños con parálisis cerebral, ¿no?, que con frecuencia pueden tener estos eventos. Pacientes hospitalizados con restricción de fluidos, a veces uno restringe en forma muy marcada, pero tienen que valorar pues qué paciente tiene al frente, ¿no?, y cuáles son sus basales. O aquellos pacientes que uno le pone demasiado sodio. Por ejemplo, hay pacientes que se le pone dextrosa con sodio y con potasio y uno le quiere agregar bicarbonato y no considera el aporte de bicarbonato que se está colocando. Recuerden que es bicarbonato de sodio. Entonces, si le pongo dextrosa con electrolitos, dextrosa con sodio y potasio, tengo que considerar cuánto bicarbonato le estoy poniendo que añade también sodio a esa solución. Y ahí podemos llevarlo a hipernatremia. O pacientes con diabetes insípida, ¿no?
pacientes con diabetes insípida central o nefrogénica que terminan con poliuria, con densidad urinaria baja, ¿no? Y estos pacientes comienzan a hemoconcentrarse, pierden mucha agua y se hemoconcentran. Tienen, ¿no?, valores muy altos de sodio. Son pacientes con deshidratación y situaciones en las cuales se puede dar esta deshidratación hipernatrémica. Recuerden que si bien no es tan frecuente este tipo de deshidratación, los pacientes muchas veces son pacientes especiales, ¿no? Pacientes que tienen alguna característica. Y estos pacientes, recuerden que están más expuestos porque este tipo de deshidratación tienen mayor mortalidad porque complican más a nivel cerebral, a nivel celular y a nivel cerebral durante la instalación del problema y también durante el tratamiento. Entonces recuerden que estos pacientes pueden tener mayor afectación neurológica, mayor daño neurológico. Recuerden también, pues, que en base a lo que hemos estado conversando de para dónde se ve el agua, si el plasma está hipertónico o hipotónico, ese movimiento de agua va a llevar a mayor consecuencia a nivel de las células. Si el movimiento es salida y deshidratación de las células o ingreso y edema de las células. Entonces, recuerden bien que estos pacientes muchas veces van a tener, pues, trastornos neurológicos como principal manifestación. Principal manifestación, compromiso neurológico, ¿no? Especialmente cuando es rápida la instauración y cuando tiene sodio muy alto, por encima de 160. Recuérdenlo bien. Las situaciones que se van a dar en estos pacientes con deshidratación hipernatrémica van a ser las siguientes, ¿no? Lo primero es que estos pacientes, al tener un déficit de agua, como vemos acá, un déficit de agua mayor al déficit de sodio, entonces estos pacientes van a tener un aumento de osmolaridad, un plasma hipertónico, porque tienen un sodio elevado que le da esa tonicidad o esa osmolaridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a ver afectado el espacio intracelular. ¿Qué va a pasar? El agua entonces va a salir de la zona del área intracelular, va a pasar al extracelular. Entonces, el afectado pierde agua, el intracelular, en los tejidos, las células. Entonces, lo que va a suceder finalmente es que va a haber un cuadro de deshidratación a nivel celular y esto principalmente a nivel neuronal. Entonces, por eso las manifestaciones de estos pacientes son básicamente neurológicas, como estábamos mencionando. Esta reducción del volumen celular, esta deshidratación de las neuronas, cuando es muy marcada o muy rápida, puede causar inclusive ruptura de vasos, con sangrados, con hemorragias y hasta trombosis de los senos venosos. Por eso es muy peligrosa la deshidratación hipernatrémica y el manejo también es muy delicado, como vamos a verlo ahora. Entonces tengamos en cuenta esa primera situación en la cual hay pues un cambio en la osmolaridad por pérdida, ¿no?, de líquido, y esto va a llevar pues a movimiento de líquido y deshidratación a nivel de las células. Pero hay mecanismos compensatorios a nivel cerebral, ¿no? Hay un mecanismo protector. Las neuronas van a generar por sí solas unos osmoles idiógenos o idiosmoles, como le llaman, y estos idiosmoles se van a generar a nivel del tejido, a nivel del intracelular, y esto va a aumentar la osmolaridad de esa zona. ¿Para qué? Para retener agua, para que no se salga el agua y no se deshidraten las células. Esto trata de compensar, es un mecanismo compensatorio protector, y con eso evita la contracción por pérdida de líquido extracelular hipertónico, ¿no? Hacia el líquido extracelular hipertónico, perdón. Entonces ustedes se van a dar cuenta que estos idiosmoles nos ayudan a balancear el problema. Finalmente, pues este es un mecanismo compensatorio, ¿no? Es una adaptación rápida, una adaptación lenta, se va dando a lo largo de las horas. Pero una vez estabilizado ya el paciente, estos idiosmoles, por si acaso, van a demorar todavía 2-3 días en desaparecer, una vez que mejoró la hipernatremia. Y hay que tener en cuenta eso, porque si uno es muy agresivo, finalmente va a terminar, pues, alterando y generando, si ya estabilicé al paciente, muchas veces puedo generar más bien que estos idiosmoles jalen agua, y jalen más agua de lo que deberían. Finalmente, se mantiene el ingreso de agua, y aquí voy a llevar a edema cerebral. Sigue entrando el agua porque los idiosmoles todavía están presentes, y yo hago un manejo muy rápido, ¿no?, de esta situación, tratando de llevar a un sodio normal en el intravascular,
Entonces, finalmente, si hago un manejo muy agresivo, finalmente estos idiomoles van a seguir jalando agua y las células no van a estar entonces en balance, como se intentaba inicialmente, sino se van a edematizar. Hipertensión endocraniana, edema y todas las manifestaciones, como vemos acá, ¿no? Una terapia inapropiada llevará pues a que haya edema cerebral en base a este mecanismo que les acabo de mencionar. Cuando un paciente con deshidratación hipernatremia está chocado, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer? Por el estado hipertónico plasmático, el paso del agua del intracelular al extracelular va a generar que se mantenga el intravascular preservado, por lo que las manifestaciones de hipovolemia se van a dar tardíamente, y el shock hipovolómico es excepcional. Entonces, lo primero que deben saber es que los pacientes con deshidratación hipernatrémica es raro que se choquen. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, porque el agua sale del intracelular hacia al extracelular y al intravascular, entonces lo mantiene más estable al paciente, por eso no suele hacer eventos de shock. Y la hipovolemia, si se da, es luego de mucho tiempo en general, a diferencia del paciente con deshidratación hiponatrémica e isonatrémica. Entonces, en el caso CD, ustedes deberían manejar pues un bolo de solución de suelo fisiológico, 20 cc por kilo en 20 minutos, tal cual hemos conversado. Pero recuerden que estas expansiones rápidas, agresivas en bolos, también son determinantes para el pronóstico de estos pacientes. Por eso, en los pacientes con deshidratación hipernatrémica, solamente se usan para salvarle la vida si está chocado. Si no está chocado, no seamos agresivos. Vamos a entender mejor entonces qué cosa es ser agresivo y qué no, ¿no? Acá miren el tratamiento de la deshidratación hipernatrémica. Primero, si está chocado, sacarlo del shock, ya lo vimos. Y segundo, hay que determinar el tiempo para la corrección en función de la concentración inicial de sodio. Si yo tengo un paciente con un sodio alrededor de 150 y tantos, corregiré 24 horas. Pero si tengo 180 y tantos, tendré que demorarme más, 72 horas, 84 horas. Entonces, cuanto más severa la hipernatremia, debo demorarme más en corregirla. Porque si soy agresivo, ahí vienen los temas, ¿no? Y los problemas de daño a nivel cerebral. Hay que administrar líquido a una velocidad constante durante el tiempo de corrección. Líquidos habituales que se utilizan, glucosa al 5%, con suero fisiológico al medio, y con un aporte de 20 milicarentes por litro de potasio, a menos de que el paciente no esté orinando, ¿no? De cloruro de potasio, a menos que no esté orinando. La velocidad habitual de infusión es 1.25 a 1.5 veces la del mantenimiento usual. O sea, se trabaja con una velocidad de infusión mayor al mantenimiento usual. El mantenimiento es el que ustedes calculan para 24 horas, el requerimiento basal. Pero en estos casos hay pues un déficit previo y hay pérdidas concurrentes que se calculan, y por eso estos pacientes generalmente se manejan, ¿no?, un poco más lento, ¿ya? Hay que vigilar la concentración sérica de sodio, también hay que monitorizar la concentración sérica de sodio, y vamos adaptando los líquidos en función de la situación clínica y de las concentraciones, ¿no?, del sodio según resultados de laboratorio. Si en algún momento hay depresión de volumen, el paciente vuelve a hacer hipotensión, vuelve a chocarse, habrá que manejar suero fisiológico otra vez. Y si monitorizamos los valores de laboratorio y vamos viendo que el sodio va bajando muy rápido, podemos aumentar la concentración de sodio del líquido endovenoso o disminuir la velocidad en función de los resultados que vayamos teniendo. Entonces, en estos pacientes hay que estar muy pegados, ¿no? Y hay que hacerle sus controles y a ir viendo, dependiendo del último valor, si le hacemos otro control en 6 horas, en 8 horas, en 12 o en 24 horas, uno tiene que ir haciendo los controles y viendo cuál es la tendencia en cuanto al nivel de sodio que se va manteniendo para hacer los cambios correspondientes y no ser muy agresivos al final. Hay que reponer las pérdidas progresivas a medida que se vayan dando. Entonces hay que hacer un balance muy dinámico con las pérdidas e ir calculando en forma muy dinámica las pérdidas que vaya teniendo este tipo de pacientes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya hemos terminado, quedan 2, 3 minutos. Si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, ¿qué significaba la diuresis previa? ¿O cuál era? El déficit previo. Déficit A ver, acá te previo. lo voy a poner. Sí, aquí está. Ya, el déficit previo
Quiere decir, bueno, el nombre no está muy claro en realidad, pero el déficit previo se refiere a ese diferencial que tiene el paciente de peso. Por ejemplo, tú tienes un bebé que la mamá te dice que la semana pasada lo llevó al pediatra y pesaba 10,200. Y ahora tú lo pesas, obviamente, en una balanza confiable y pesa 9,500. ¿Cuánto ha perdido, Ingrid? Doctor, como se vendría a ser el 10.2 menos el 9.5, que vendría a ser Ujú, 0.7. claro, 700 gramos entonces, 0,7 kilos, ¿no es cierto? 700 gramos. Entonces es un pacientito que cuando tú haces tu cálculo, tú le pones su requerimiento basal con Holiday o con superficie corporal y le sumas estos 700, que es lo que tiene de déficit previo. Entonces, esto es lo que necesita cualquier niño de su edad y su peso. Esto es lo que el niño aparentemente ha perdido de peso, que lo consideras volumen para sumarlo. ¿Sí? Eso se llama déficit previo. Ahora, ¿qué pasa si una mamá viene pues desesperada y ahí se desmaya o no se acuerda? O lo trae la abuelita y menos se acuerda cuánto es su peso previo. Entonces ahí tú tienes dos opciones. Una, Ingrid, es calcular en base a fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para que tú calcules. Por ejemplo, si yo tengo un bebé que tiene de 1 a 5 años, vamos a conversar con lactantes. Si tienes un lactante menor de un año, Ingrid, menor de un año, tú puedes calcular el peso promedio de ese bebé y tú puedes decir, el peso promedio es la edad en meses por 0,5 más 4,5. La edad en meses por 0,5 más 4,5. Entonces, si es un bebé de 8 meses, la edad en meses es 8. Por 0,5 es como dividirlo entre 2. Serían 4. Más 4,5 serían 4 más 4,5, 8,500. ¿Me entendiste, Ingrid? Sí, doctor, es otra forma de calcular el déficit previo. No. Es una forma de calcular peso promedio para la edad. A peso promedio. Sí, doctor. ¿Y las Peso necesidades promedio para basales la edad. eran según el otro, según el modelo del modelo que habló, ¿no? Claro. Las necesidades Ustedes han basales. hecho ya, han hecho su Sí, clase de requerimientos basales. sí, doctor. Claro, ahí debe estar estas fórmulas, la de Holiday y la de superficie corporal. Con esto calculas las necesidades basales, lo que cualquier niño de su edad y su peso necesita. Eso se llama requerimiento basal o necesidad basal. ¿Se calcula con Holiday o se calcula con superficie corporal? Si Sí, es doctor. lactante, deben haberles enseñado también por kilo de peso. Sí, doctor. ¿Y las pérdidas concurrentes? Ya, las pérdidas concurrentes son las pérdidas que se van dando. Entonces, por ejemplo, tú dices, este niño, por el peso y la edad, yo ya sé cuánto es su requerimiento basal, ya lo calculé por Holiday. El déficit previo ya lo calculé porque ya tengo un peso promedio previo. Ya sé cuánto ha perdido, 700 gramos en promedio. Ahora me falta, en las 12 horas que viene de estar enfermo, cuánto ha perdido, cuántas diarreas ha tenido, cuántos vómitos ha tenido. Entonces ustedes pueden calcular un promedio de pérdidas que está teniendo en las últimas horas. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ya, en las últimas 12 horas ha tenido 2 diarreas, la mamá dice más o menos de una taza. Entonces, ahí hay 250 más 250, son 500 que he perdido de diarrea, ¿me entiendes? Ese es un cálculo primero aproximado. Primero tú haces un cálculo aproximado, ¿no? Con lo que la mamá te dice. Y una vez que ya empezó su manejo hospitalizado en observación, tú lo que vas a hacer más bien es tener un balance. Y con ese balance tú ya vas a tener volumen a volumen las pérdidas de diarreas o vómitos o la biliostomía o colostomía o lo que sea. Entonces ya tienes algo cuantificado en esas horas y mucho más real. ¿Entendiste? Y solamente cuando me piden pérdidas concurrentes tengo que saber los valores de los vómitos, de las diarreas, ¿no? Para tu cálculo aproximado inicial, sí. Una vez que ya tienes paciente ingresado con una hoja de balance por enfermería, ya de ahí sacas la información. Ya no necesitas tener un cálculo, ya está la información ahí en el balance de las enfermeras, ¿no? Ah, ya me lo dan las pérdidas concurrentes. Claro, pues ahí ya sabes cuántas diarreas, cuántos vómitos ha tenido en las horas que está contigo en la guardia. Ya lo tienes ahí, O sea, registrado por la enfermera. Pero lo antes único que que hay que tengas calcular, esa hoja aperturada, tienes que hacer el cálculo aproximado. Ujú. Claro, entonces lo lo que hay único que que tienes que calcular, doctor, calcular, sí, sí, lo que hay que dime. calcular es el déficit previo más las necesidades basales del niño.
Exacto, exacto. Es lo único que tienes que calcular de primera intención. Y si el paciente recién llegó y no tiene hoja abierta de balance, un aproximado de pérdidas concurrentes. Es lo que tú tienes que calcular. Una vez que ya está con hoja de balance por enfermería, esto, pérdidas concurrentes, ya simplemente lo sacas de la hoja. Y tú ya sabes cuál es su requerimiento más alto, ya sabes su déficit previo. ¿Por qué es Sí, esto de doctor. las pérdidas concurrentes? Para que me entiendas mejor, Ingrid. Tú te das cuenta y me dirás, doctor, entonces, ¿tengo que cada 4 o 6 horas calcular todo de nuevo? La respuesta es no. Tú calculas cuando ingresa todo. Y una vez que ya pasaron 4 o 6 horas de estar internado estar en tu guardia, el paciente con hoja de balance, tú modificas goteo en base a esto, en base a pérdidas concurrentes. Aumentaron las pérdidas, tengo que aumentar el goteo. Ya no hace diarrea, ya no vomita, tengo que bajar un poco el goteo. Entonces tú vas haciendo modificaciones en base a pérdidas concurrentes, ya nada más. Ya no en base a esto, sino en base a pérdidas concurrentes. ¿Sí? En las pérdidas concurrentes no se calcula, doctor, ya me lo dan las enfermeras. Te lo dan si ya tiene hoja de balance hecha, te lo da la enfermera. Sí, doctor. Muy bien. Ok, muchachos. Ahí nos vamos a quedar porque ya son 3:33 para que entre el doctor Ironaka, ¿ya? Cuídense mucho, recuerden lo que hemos conversado, vamos en el examen, Doctor, las doctor, preguntas son casos clínicos, no son complicados, son sencillos en general, no se preocupen, ¿ya? doctor, Sí, doctor, sí, Ingrid, no se olvide dime, dejar dime. las diapositivas al grupo porque me toca de grabar, por favor. Uy, ¿verdad? No grabamos. Ah, no, ¿ya grabamos? ¿Estamos grabando? Sí, Ah, sí estamos grabando, qué bien, las ya. diapositivas al Este, grupo, si lo puede mandar, doctor. eso lamentablemente no se puede porque nos prohibieron mandar las clases. Tienen que basarse en la grabación nada más, chicos. No Sí, podemos doctor. mandar diapositivas, nos prohibieron mandar clases. Discúlpenme. Muy bien. Ok, nos vemos entonces. Cuídense, entren en la clase de doctor Ironaka.